Es un gusto estar nuevamente con ustedes, con los televidentes que siguen domingo tras domingo el programa, este programa denominado Consideraciones, que desarrolla temas interesantes con especialistas que hablan de distintas problemáticas que tratamos en este programa domingo a domingo, siempre, 22 horas por Canal 2, Televisión Regional. Y hoy otro tema interesante, de relevancia, y nos estamos refiriendo a la comunicación. Comunicación deriva del latín comunicare, que significa compartir algo. Es decir, yo comparto con un grupo de personas informaciones, valoraciones personales, ideas, me comunico con los demás. Está a veces en tela de juicio y se pone en duda la verdadera comunicación. Ese es uno de los temas que vamos a tratar hoy. Para eso tenemos un invitado especial, se llama Edgardo Toledo, es licenciado en Comunicación Social. Pero antes de darle la palabra a Edgardo, vamos a la presentación formal del programa. Bueno, muy bien, y continuamos con consideraciones, y como dijimos en el bloque anterior, el tema central de hoy es la comunicación. Estamos con Edgardo Toledo, licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario, posee una maestría en Comunicación de la Universidad Diego Portales de Chile, es docente titular de las materias Comunicación Estratégicas y Seminario Cibeculturas de la carrera de Comunicación Social y el posgrado. Es investigador de la Universidad Nacional de Rosario en temas relacionados a la comunicación digital y nuevos medios. Es autor del libro Periodismo y Comunicación junto a Silvana Comba, también licenciada en Comunicación Social. El libro surge de una compilación de notas, principalmente entrevistas, que realizaron en la carrera de postítulo y licenciatura en Periodismo de la Universidad Nacional de Rosario. En este libro los lectores encontrarán distintos ejes temáticos, por ejemplo, comunicación y cultura, imaginarios urbanos, nuevos consumos culturales y nuevas audiencias, el lenguaje de los medios, los nuevos escenarios del periodismo y la comunicación en la educación. Edgardo, muy buenas noches, muchas gracias por estar acá. Bueno, buenas noches y gracias por invitarnos. Bueno, ¿cuál es tu análisis acerca de la comunicación? Bueno, la comunicación es un don que tenemos los seres humanos, básicamente, y que nos hace distintivo por sobre los otros mamíferos, por decirlo de alguna manera. Es lo que nos pone en un lugar por encima de los otros animales. Y ese don se ejerce de una manera que desde la cotidianidad. La comunicación es algo muy natural para todos. Desde que nosotros nacemos, conocemos el primer medio de comunicación nuestro es el lenguaje, la lengua, es hablar, la palabra hablada a través de un idioma. Después crecemos y nos enseñan en el alfabeto para poder comunicarnos a través del medio escrito. Y ahora, últimamente, y estas nuevas generaciones
están conociendo lo que es la comunicación digital. Conocemos a usar computadoras, conocemos los teléfonos celulares y adosamos a la comunicación oral escrita la comunicación digital, que la estamos aprendiendo. Tal vez las generaciones que nacimos antes de la computadora la vemos como algo extraño, complicado, pero todas estas generaciones que nacen bajo la comunicación digital, bajo la computadora, es un medio más de comunicación natural como el que nosotros tenemos de la escritura o del habla. Bien. Ahora, Edgardo, el ser humano, bueno, es un ser social y obviamente necesita estar en contacto permanente con otros de su misma especie. ¿Por qué a veces se cuestiona que no hay comunicación? Es decir, se dice no hay comunicación, se ve a diario no solamente en la vía pública, entre vecinos, entre compañeros de trabajo. A veces se pone en tela de juicio eso, ¿no? Sí, porque los humanos somos un tanto retorcidos, particulares, con muchas variaciones anímicas, sociales, y eso hace que tengamos momentos de mucha comunicación o momentos de poca comunicación y como que vamos muy fluctuando, muy cambiantes somos todo el tiempo y lo manifestamos. Una de las maneras evidentes que se manifiesta esa fluctuación anímica básicamente o emocional es a través de la comunicación. Es lo que nos representa en el mundo y nos deja al descubierto en el mundo. Bien. Si yo estoy mal, lo más probable es que no tenga ganas de hablar, o no tenga ganas de comunicarme, ni tenga ganas de recepcionar tampoco a nadie. Pero si estoy bien, puedo hablar, o si es distinto estar en un ambiente y en otro. Por ejemplo, si yo voy a comer un asado con los amigos, es toda comunicación, es la comunicación en estado puro. Porque estamos bien, estamos comiendo una rica comida, estamos creando un ambiente de camaradería. Ahora, si yo a lo mejor estoy en el trabajo con mi jefe que me está observando, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Sí. Y tengo una cámara de vigilancia, lo más probable que no. Ese ambiente que se crea es para la no comunicación, por ejemplo. Bien. Bárbaro. Y con respecto a lo que es la comunicación virtual, ¿no? Las relaciones virtuales. Yo pensaba días pasados, bueno, con el desarrollo de la tecnología, que es importante, obviamente, porque nos permite comunicar con distintos lugares del mundo en pocos minutos, en segundos, digamos. Pensaba si la sociedad el ser humano se está despersonalizando un poco por esto de las redes sociales, la comunicación virtual. Sí, yo no creo que sea tan potente la comunicación digital o a través de las computadoras. Generalmente escuchamos que, bueno, en el chat, a uno se entra en el chat, que es una manera habitual de la comunicación a través de las computadoras, y dice, se pone otro nombre, se cambia otra personalidad, ¿no es cierto? Como que juega un juego de ser otro. Pero eso es como algo que es parte de la emoción de poder comunicarme y nada más. Tal vez en la vida cotidiana, interpersonal, también a veces nosotros jugamos a ser otros con nuestros interlocutores. Tal vez decimos que somos una cosa y en realidad somos otra. Tal vez decimos que conquistamos tales objetivos y a lo mejor solamente lo miramos. Y es como que yo no creo que haya dos personalidades muy distintas. Si uno en la vida cotidiana, real, por decirlo de alguna manera, tiene ciertas características, ciertas patologías de ser, por ejemplo, un mentiroso, un mitómano, lo más probable es que en las redes eso lo potencie. Claro. Claro. Que sea exacerbado, por decirlo. Sí. Ahora, si uno en la vida real es una persona medida, recatada, centrada en sus objetivos, lo más probable es que en las redes sociales también transmita eso.
Y Edgardo, el lenguaje que se utiliza en las redes sociales, ¿cuál es tu opinión, digamos? No solamente los adolescentes, sino que también los adultos, el hecho de abreviar palabras, lenguaje donde no se utilizan la coma, los puntos, punto y aparte, punto seguido. ¿Cómo ves, cómo apreciás vos ese lenguaje, digamos? Ese lenguaje se genera porque necesitamos abreviar, necesitamos ser cortos, porque queremos comunicar algo que se tendría que comunicar en forma oral, en forma escrita, generalmente, con el chat. Parece que estaríamos como dialogando y en realidad estamos escribiendo. Entonces hay una necesidad de acortar y de hacer todo mucho más rápido. Pero yo lo veo como una necesidad. Tal vez esté transformando a la escritura como nosotros como la conocemos en el alfabeto, con su puntuación, su estructura semántica. Claro. La esté transformando, pero bueno, son parte de la comunicación. La comunicación es algo muy dinámico, hay que entenderlo así, y que está constantemente transformándose. El lenguaje oral estamos constantemente inventando palabras, que primero llamamos eufemismo y después se consolidan. Y en la escritura también, con esta nueva tecnología entró en un cierto dinamismo y en una transformación constante. Yo creo que no hay que tenerle miedo a las transformaciones en ese sentido, porque tal vez nos permitan tener una sociedad con mayores potencialidades de comunicación. Bien, ¿no es una contradicción, Edgardo, con lo que se enseña en los distintos establecimientos educativos? Es decir, el hecho de abreviar, utilizar un lenguaje burdo a veces a través de Internet, digamos, en las redes sociales. ¿No es una contradicción muy notoria? Sí, se generan contradicciones y tendemos a confundir, porque yo creo que la escritura bien escrita tiene que seguir existiendo y las escuelas tienen que seguir enseñándolas. Esa estructura que nosotros conocemos, sintáctica de un sujeto, un predicado, los tiempos de verbo, tenemos que saber escribir bien, porque gran parte de nuestra vida, después cuando seamos adultos, profesionales, vamos a tener que escribir bien, pero también tenemos que conocer esta escritura abreviada, corta, porque también cotidianamente nos comunicamos. Por ejemplo, mensaje de texto es lo que más los adolescentes y nosotros también los adultos. Seguro, sí. Y no podemos escribir un mensaje de texto como estaríamos escribiendo una carta, porque nos llevaría a lo mejor 15, 20 minutos escribir 2 oraciones. Seguro, son contextos diferentes. Entonces, tenemos que aprender a escribir de las dos maneras. Tenemos que escribir muy bien la escritura tradicional, redactar muy bien, porque eso nos va a permitir desarrollarnos como profesionales, porque en cualquier tipo de trabajo, no los que trabajamos solamente con la palabra, con la comunicación, un ingeniero tiene que escribir un informe, y si no lo sabe escribir, lo más probable es que el que lo lea no lo entienda. Seguro. Un médico cuando hace una historia clínica tiene que saber escribir bien, porque ahí va a quedar registrado la patología del paciente, y si viene otro médico tiene que saberlo entender, entonces hay que saber escribir bien. Claro. Pero también tenemos que aprender a escribir con mensajes de texto, a ser sintéticos, breves, rápido, dinámico, porque también es una necesidad. Bien, y en cuanto al lenguaje oral, a veces la abundancia de palabras no implica una buena comunicación, una óptima comunicación. No. Es decir, yo sostengo, y esto en forma particular, en una comunicación obviamente está el emisor y el receptor, que se conectan en un tiempo y espacio determinado. Hay más emisores, a mi entender, que receptores. Hoy la gente está ávida de hablar, de expresarse. Hay incontinencia verbal, Edgardo, me parece, en la gente. Y por eso digo, hablar mucho no significa buena comunicación. No, ni de calidad tampoco, ni que estemos transmitiendo algo que realmente no sea útil. No, y yo coincido con vos en el diagnóstico. Pero eso los medios de comunicación son un poco responsables, porque uno mira los medios y de momento ve tanta incontinencia. Pero bueno, es la sociedad que estamos conformando. Seguro. Pero en la medida que podamos ser críticos de eso, podemos corregir algunas cuestiones. Por supuesto. Empatía. La palabra empatía
es ponerse en lugar del otro. Yo tengo que interpretar a aquel que está diciendo algo. Me pongo, para una interpretación mejor, me pongo de su lado y lo comprendo mejor. Tal cual. ¿Tiene que haber en la comunicación empatía? Sí, es un principio básico. Me tengo que poner, porque si no, lo más probable es que el otro no me entienda nada a mí. Seguro. Si yo vengo acá a un programa de televisión donde su audiencia o la audiencia que nos está mirando no es experta en comunicación, y yo vengo y utilizo un lenguaje de experto, académico, lo más probable es que el telespectador no entienda nada y se termina yendo. Claro. Yo tengo que adecuar a mi interlocutor. En este caso sos vos, pero vos a través tuyo hay miles o cientos de telespectadores que hay que lograr esa empatía con los espectadores. Por más que esté mediado por una pantalla, tenemos que también lograr esa empatía y tenemos que hablar claro, entendiendo al otro y haciendo cálculos que el otro pueda entendernos, básicamente. Seguro. ¿Qué cosa, esto de la comunicación es un fenómeno interesante, digamos, en la sociedad? No existe sociedad sin comunicación, desde ya. Días pasados pensaba en que, bueno, aquella persona que, por ejemplo, se coloca un auricular porque, bueno, por el placer de escuchar música. Pongamos un ejemplo, aquel adolescente o adulto que va en un colectivo con auriculares puestos escuchando música. ¿Cuál es el mensaje? Digo yo, el mensaje es no querer comunicarme con el resto de los semejantes. Sí, una posibilidad, claro, sí, seguro. Es decir, yo no me quiero comunicar, por eso escucho. No quiero comunicarme a lo mejor en ese momento con otros. Quiero crear un clima, un ambiente y comunicarme con mi músico favorito, con las canciones que interpreta ese músico y crear un ambiente más de un mundo personal y que está en la imaginación mía, ¿no es cierto? Claro. Pero la comunicación existe, porque hay, como vos decías antes, una empatía entre las canciones que yo elijo, porque las elijo yo, claro. Si escucho un MP3, en caso que ponga un disco en el MP3, la elijo yo y bueno, y creo mi mundo a través del incentivo de la música y de las letras y me imagino cosas, bueno, entonces eso es una forma de comunicarme, pero no quiero comunicarme con el resto. Con el resto. No me interesa, es otro modo de comunicación. Exacto. Y eso no quiere decir que esas personas no quieran comunicarse, sino que en ese momento prefieren estar relacionándose con otro modo de comunicación y entrar en lo que podemos llamar en otro mundo. Claro. Como si vos estás en otro mundo. Sí, bueno, estás en otro mundo. Te transporta a otro. La música, generalmente, y cuando estamos con auriculares, como que nos aísla del mundo exterior y creamos nuestro mundo. Y nos comunicamos en ese registro. Seguro, seguro. Bueno, y en cuanto a la comunicación no verbal, es decir, los gestos, sí, la mirada, a veces implica algo muy fuerte, ¿no? Muy o sea, fuerte. A veces quiere decir más que las palabras. Muy fuerte. Tiene un poder, digamos, lo que es el gesto, la mirada, algún ademán que se haga, ¿no? Es decir, cuán importante es con respecto a la palabra, ¿no? Aparte, nuestros gestos, nuestras miradas, nuestras expresiones en el rostro, en la facción, son mucho más transparentes que la palabra. Porque a lo mejor con la palabra nosotros podemos como que articular algún discurso que no lo sentimos verdaderamente, pero el gesto nos deja en evidencia. Sí, sí, se dice que el 70% de la comunicación se debe a los gestos también. Claro, ¿no? Seguro, sí. Más que a las palabras. Seguro que sí. Sí, seguro. Comunicamos muchísimo. A veces no decimos una palabra y estamos diciendo un montón de cosas. Exacto, exactamente. Y Edgardo, ¿cómo ves la comunicación en la educación? Y que se llevan a las patadas, por decirlo de alguna manera. La escuela se quedó mucho en una estructura pedagógica de hace por lo menos 2 siglos.
atrasadas, por decirlo de alguna manera, y la sociedad y las personas fueron avanzando, las tecnologías fueron avanzando y la escuela no supo reconvertirse y no supo cómo introducir, por ejemplo, los medios de comunicación. Puede ser que ahora con las computadoras, que los chicos reciben su computadora, podamos incorporar algún medio cotidiano, de uso cotidiano, que los alumnos usan para jugar, para entretenerse, para buscar información y para comunicarse con otros, como es la computadora, y que la escuela lo pueda reutilizar para también la educación. Porque hasta el momento se ha llevado siempre muy mal. Ha habido intentos, por ejemplo, en la década del 70, 80, de introducir el televisor con la videocasetera. Fue un fracaso total. En los 90 de introducir la computadora, pero en una sala informática o en un gabinete, todo muy sofisticado, fue un fracaso. Si había prácticamente profesores que no dejaban usar las máquinas porque se iban a romper. Entonces, bueno, ¿para qué tenemos una sala de informática, claro, ¿no es cierto? Claro. O había que usarla de una manera muy... que en realidad en la cotidiana los chicos no la usan así. Ni nosotros grandes tampoco la usamos. La usamos como la usamos, como los hábitos que tenemos. Pero ahora a lo mejor dándole la computadora al alumno, al estudiante, no que el docente sea el que cuida y administra la computadora como en los 90 en las salas de informática, sino que ahora el Estado le da al alumno la computadora y ese alumno se la lleva a la casa y hace lo que quiere con la computadora. A lo mejor ahí podemos tener una entrada de las tecnologías y los medios que sirvan para tener una mejor educación con respecto a las tecnologías y para usar esa tecnología para que redunden en una mejor educación. Uh-huh. Y sobre todo también pensaba que, bueno, que haya también un respaldo desde el ambiente familiar hacia el chico, porque lo pensaba mientras vos hablabas y te escuchaba también atentamente, pero también pensaba esa relación pésima que hay hoy entre el docente, por ejemplo, y los padres del alumno. Es decir, muchas veces se apela a la violencia en lugar de entablar una conversación, directamente definir las distintas posiciones, los intereses. Creo que también tiene que haber apoyo familiar también, ¿no? Para el alumno, los alumnos, mejor dicho. Fundamental. El alumno necesita ese respaldo. No sé si tanto técnico ese respaldo, pero sí emocional. Claro. Y de estar constantemente, de apoyarlo. No sé si a lo mejor, bueno, yo te explico cómo se hacen las cosas por el profesor. No, pero a lo mejor, bueno, sentémonos juntos y veamos cómo podemos resolverlo. O yo me quedo con vos hasta cierta hora y yo te cebo mate como padre, por más que no sepa nada de matemática. Pero ese apoyo y ese estar presente acompañando al alumno en esos momentos, más en la adolescencia yo creo que necesita ese apoyo, porque la escuela no basta, el profesor no basta. Y esa parte son solamente 4 horas que los alumnos pasan en la escuela. El resto lo pasan al cuidado de los padres y tenemos que tener la responsabilidad que nos cabe a los padres. También a los profesores les cabe una alta responsabilidad, que a veces la tienen y a veces no tanto. Edgardo, ya tenemos que ir al corte. La última pregunta brevemente. ¿Notás que en la sociedad hay un desfasaje entre el lenguaje, entre lo que se utiliza, digamos, lo que se habla y en los hechos ocurre distinto? ¿Hay un desfasaje entre lo que se dice y lo que se hace? En general, no lo creo. Pero sí hay una cuota de inventiva y de recrear situaciones que después son complejas llevarla adelante. Pero creo que en realidad es cuando nos comprometemos, porque acá, a lo mejor me viste corto, pero cuando yo prometo algo, después estoy como que creando un compromiso hacia el otro. Y si no lo concreto, ya me van a empezar a mirar con desconfianza. Al segundo o a la tercera vez que no, a este no le pido más nada, o a este no le creo más.
Bien, Edgardo, vamos a un corte y te propongo que en la última parte del programa hagamos un análisis entre los dos sobre el desarrollo del tema, para desarrollar bien el tema, y un análisis general, digamos, de lo que pasó en estos 20 y pico de minutos que hablamos. Bueno, cómo no. Vamos a un corte y ya volvemos. Maybe the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. Hotel Bahía, 40 años de trayectoria. Sea por placer o negocios, Hotel Bahía, Maipú 1262, Rosario. Bueno, Edgardo, una reflexión final, porque ya nos tenemos que ir, los tiempos son cortos. Recuerdo, iba a mencionar el libro Sí de Acuerdo, de William Ury y de Roger Fisher, que ahí hacen ver las distintas posiciones, un acercamiento, ¿no? Es decir, en cuanto a la comunicación, sirve para mencionar eso. Es decir, el ganar-ganar. Antes que el ganar-perder, el ganar-ganar. Qué importante en la comunicación es eso, ¿no? Comuniquémonos que vamos a ser más felices. Exacto. Esa es mi reflexión final. Bueno, Edgardo, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, las puertas del programa están abiertas. Muchísimas gracias. Se llama Edgardo Toledo, es licenciado en Comunicación Social, pasó por Consideraciones. Nos vamos. Por la amabilidad de habernos acompañado, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo domingo, 22 horas, Canal 2, Televisión Regional. Muy buenas noches y muchas gracias. Thank you.